y de, y de psicología. Bueno, como tenemos una hora hoy y una hora mañana, entonces ya lo vamos a dosificar, no se preocupen, ¿no? En el peor de los casos, en el caso de que nos falte tiempo y todo, normal, la otra semana lo podemos también alargar y continuar, ¿no? Felizmente por eso tenemos 4 horas semanales, así que no hay problema por eso. A ver, primero voy a mostrarles el material y ahí vamos indicando algunas cuestiones y todo. Un momentito. Vayan viendo también su material ustedes. No puedo compartir pantalla, más bien. No sé si por ahí está el tutor. Ahí está, ahí está. A ver. Mm, Ya. Ya, a ver, en psicología hay dos temas. Un tema bastante accesible que es el hecho de las etapas del desarrollo humano, pero que se ha iniciado aquí desde la adultez, tanto la adultez o juventud también como se le conoce, como la adultez intermedia, ¿no? Y
Bueno, según las preguntas que veo aquí, toca el tema de la adolescencia, la pubertad, la senectud, que es la ancianidad, ya. Temas de desarrollo humano. Luego tenemos los mecanismos de defensa, que sí vamos a explicarlo con bastante calma, bastante detenimiento. En anomalías de la personalidad, y las preguntas para esto sí son la próxima semana. Luego tenemos la Constitución Política del Perú. Que es lo que vamos a ver hoy. Miren, la Constitución Política tiene 6 títulos. Los 6 títulos son los siguientes, ¿no? Bueno, a ver, está separado así. Los derechos sociales, son derechos, los derechos políticos y los deberes, la función pública, el Estado y la nación, el régimen económico y la propiedad. Vamos a ir viendo esto poco a poco para luego poder marcar estas preguntas. Pero previamente hay un video bastante didáctico y sintético sobre el tema. Vamos a verlo un momentito. On Amazon are absolutely most value investors. Él es Warren Buffett, el más grande inversor de valores de todos los tiempos, así como uno de los hombres más ricos del mundo. En el Y a ver, ojo chicos, ¿ah? Perú, la Constitución es en Y el a ver, Perú, la Constitución. es un video que dura 8 minutos para darnos una idea general de lo que implica la Constitución Política del Perú, solamente de manera general, ¿ya? Eh, una vez, una vez que tenemos claro por lo menos esto, ya vamos a poder ser más específicos. Pero hay que tener claro ciertos puntos, ¿no? Primero, que la ley más importante, la ley de ley, la ley fundamental, la Carta Magna, como se le llama, es la Constitución Política del Perú. ¿Ya? La Constitución Política del Perú es la de mayor relevancia en el país, la ley más importante, está por encima de todas las leyes. No se vayan a olvidar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, una ordenanza municipal, un decreto legislativo, ¿me entienden? O sea, esas normativas, todas ellas se basan en la Constitución. No pueden estar por encima de la Constitución. O sea, el Código Civil, el Código Penal, el derecho de familia, todo ello está basado en la Constitución. Los 206 artículos de la Constitución son la base de todo, ¿no? Absolutamente cómo nos desenvolvemos, cómo nos desarrollamos dentro del país.
tanto a nivel económico, político, cultural, moral, ético, laboral, económico, filosófico, educativo, familiar, sexual, etc. Ahora, chicos, profesional y todo, ¿no? O sea, todo rige bajo la Constitución. Entonces, es importante saber y tener claro los 206 artículos de la Constitución. Ahora, esta Constitución política, ¿desde qué momento, desde cuándo está en vigencia? Porque no es que desde que el Perú existe como país, la Constitución se ha mantenido, ¿no? Ha habido 12 constituciones a lo largo de la historia. La última, la doceava, o la decimosegunda Constitución, está vigente desde el año 93, en el gobierno de Fujimori, ¿ya? Ahora, esta Constitución es bastante polémica, la actual. Por eso que imagino que han escuchado el año pasado, justamente con las marchas que hubo pues, en contra de Merino, el hecho de cambio de constitución, reforma constitucional, asamblea constituyente, congreso constituyente, justamente porque una gran cantidad de personajes políticos o también un gran sector de la población no acepta la constitución actual. Se la ven como una constitución creada por un dictador. Y no está muy lejos de la verdad eso, ¿no? Porque recuerden que Fujimori entró a gobernar por elecciones, o sea, democráticamente, ¿no? La gente votó por él en el año 90 al enfrentarse con Mario Vargas Llosa en segunda vuelta. Cuando Fujimori gana, él en el año 92, o sea, 2 años después de estar gobernando, él decide hacer un autogolpe de Estado. Decide cerrar el Congreso, cerrar el Poder Judicial, y apoderarse de los organismos de poder, ¿no? Entonces, al hacer eso, eh, al disolver el Congreso y todo ello de manera inconstitucional, Fujimori realizó pues, un acto dictatorial, pues, ¿no? Un acto de usurpación de poderes, porque él decidió por encima del pueblo. Y no contento con esto, convocó elecciones, pero él tenía amarrado todo, pues, el Poder Judicial, los poderes de elecciones, la OMP, todo. Y se eligió un Congreso nuevo. Y este Congreso, supuestamente, porque igual quién iba a revisar, ¿no? Quién iba a cerciorarse, quién iba a argumentar quién iba a argumentar si realmente habían sido ganadores o no, pues si ellos controlaban todo, ¿no? Entonces, al final, este Congreso, según lo que se dice, es que preguntó a la población fue a votar, la población quiso cambiar la constitución del 79, creo la anterior, y se eligió un Congreso para crear una nueva constitución. Un Congreso que hizo una constitución, obviamente, a imagen y semejanza de lo que Fujimori quería, ¿no? Por eso la constitución del 93 es una constitución, digamos, por muchos criticada, por muchos ilegal, inconstitucional y todo, pero bueno, esa es la actual, es la que rige, es la que manda, y es la que en el examen te van a preguntar. La constitución del 93, la actual, la vigente. En este pequeño video vamos a ver algunos puntos y vamos a ir deteniéndolo en de repente lo más resaltante para explicar, ¿ya? Ahora vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, más bien la pueden hacer, ¿ya? Profe, una preguntita. Sí, Buen día, buen día. buen día. Profe, si es verdad que Mario Vargas Llosa hubiera ganado las elecciones, pero no lo pudo por los actos de corrupción que hizo. Eh, bueno, Vargas Llosa nunca había sido político, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa en el año 90, él se lanza su candidatura en el año de 1990. Y era un escritor reconocido. No había ganado el premio Nobel todavía, pero sí tenía varios premios, ¿no? Como el premio Rómulo Gallegos, por ejemplo, el premio Herralde de Literatura, el premio premios en México, en Latinoamérica, premios en el Perú incluso. Pero Mario Vargas Llosa era un escritor y también un intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero con intelectual? Una persona que se dedicaba de repente a opinar con argumentos, de manera filosófica, ideológica, sobre algunos puntos del país. Pero nunca había tenido un cargo político, Vargas Llosa. Entonces, como Vargas Llosa, hasta el año 90, nunca tuvo un cargo político, entonces no se le podría él acusar de corrupción. Porque para tú poder ser corrupto, tienes que tener poder político
y comenzar a cobrar para hacer favores o apoyar a ciertos grupos por dinero. Entonces, como él nunca estuvo metido en un cargo público, entonces no tuvo actos de corrupción. Lo que sí es que Vargas Llosa tenía que hasta ahora la tiene, ¿no? Una ideología política, que es se llama ideología liberal, ¿no? Él es un liberalista, digamos, ¿no? Alguien que se hace llamar de derecha. Entonces, cuando él se lanzó como candidato, en sus propuestas que daba, eran propuestas en favor de la empresa privada, en favor de los capitales extranjeros. Y eso a mucha gente no le gustó, ¿no? Es como que, en otras palabras, él dijo directamente, para que el Perú salga de la situación tan nefasta que está, con tanta inflación, con tanto problema en el Perú, la única solución es invitar a países extranjeros a que pongan acá sus capitales. Es vender las empresas públicas a los privados. O sea, si el Perú tenía, por ejemplo, una empresa peruana que era Centro Minero Peruano, Yerromín Perú, Petro Perú, Aeroperú, Electroperú, Telefónica el Perú, que eran empresas nacionales, lo que dijo Vargas Llosa es, yo lo voy a vender a los extranjeros. ¿Qué más? Dijo, bueno, aparte de eso, de vender, voy a invitar a que los capitales extranjeros, McDonald's, ponte, ¿no? Vengan al Perú y acá hagan su negocio. La única manera de la economía es sacarla adelante. La gente no quiso, ¿no? Dijo, bueno, si haces eso, vas a botar un montón de gente a la calle, la economía va a estar a mano de los privados, entonces la gente no quiso votar. Fujimori, por otro lado, planteaba que más bien él iba a defender al trabajador peruano, iba a cuidar la empresa nacional. Ahora, cuando Fujimori entró a gobernar, hizo todo lo contrario, ¿no? O sea, hizo lo que Vargas Llosa dijo que iba a hacer. O sea, fue prácticamente lo mismo, pero con la diferencia de que Fujimori sí fue corrupto, ¿no? Y eso no lo digo yo, o sea, eso lo puedes investigar en todos los juicios que se ha elaborado por ese No, lado. sí, sí sé eso, profe, sí sé. No más que hay algunas personas que comentan de que Mario Vargas Llosa en su campaña hizo actos de corrupción. Claro. Como te digo, la palabra corrupción implica tener un poder político, público, ¿entiendes? Entonces, mientras una persona no es presidente, no es alcalde, no es congresista, no es fiscal, no puede tener actos de corrupción porque no tiene poder político. Y Vargas eso, como te mencionaba, no tenía un cargo político, no tenía un cargo público, ¿no? Entonces, ahora, que Vargas Llosa en su campaña, por ejemplo, en su campaña, haya recibido dinero, se haya aliado con políticos que tal vez tenían casos de corrupción, puede ser, ¿no? Eso es parte, ¿no? De lo que pasa. Hasta actualmente tú ves que en el Perú hay una contienda electoral y muchos de los partidos políticos dentro de sus filas tienen a veces candidatos que están acusados, que tienen denuncias, ¿no? Es parte de. Pero Vargas Llosa como tal, o sea, como él mismo, como persona, no estuvo metido en acto de corrupción, no porque sea buena persona, no porque no tenía poder político. No, bueno, por ese lado, ¿no? En fin, ahora por acá también se pregunta el tema de, Yulisa dice, ¿no? Profe, ¿ya cuándo se puede cambiar la Constitución? Ya, se puede cambiar, es bien complicado para que se pueda cambiar la Constitución, bien difícil. Así que chicos, si ustedes alguna vez escuchan a un político decir, yo voy a entrar a gobernar para cambiar la Constitución, es falso. No lo puede cambiar ni el presidente, ni el congresista, ni el alcalde, ni el juez, ni el comandante general de las Fuerzas Armadas. No se puede cambiar. Mejor dicho, una persona no puede cambiar la Constitución. A ver, ¿cómo es esto? Primero yo le hice el tema de cada cuántos años. Mira, no hay una fecha exacta de cambio de Constitución. Primero eso. Ahora, dos, ¿cómo se podría cambiar la Constitución? Ya, primero, el Congreso tiene 130 congresistas. 130 congresistas, escucha. Ahora, esos 130 congresistas tienen una mayoría. ¿Cuál sería la mayoría? La mitad más uno. O sea, 66 congresistas son la mayoría. Para cambiar la Constitución, primero tendría que haber la mayoría absoluta. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? De los 130 congresistas, más de 80 tienen que estar de acuerdo. Ya, escuchen, ¿ah? 130 congresistas.
85 congresistas están de acuerdo en cambiar la Constitución. Hay un pleno del Congreso, hay votaciones en el Congreso y se gana se gana la propuesta de reforma constitucional, de cambio de Constitución. Pero para eso primero han tenido que estar de acuerdo 85 congresistas. O sea, más de la mitad, mayoría absoluta. Ya listo. Tú dices, ya, profe, listo. Más de la mitad, mayoría absoluta, está de acuerdo. ¿Y ahora qué pasa? Escuchen, ¿eh? Una vez que pasa eso, recién el Congreso convoca a referéndum. El Congreso no puede cambiar la Constitución, convoca a referéndum. Una vez que la mayoría absoluta está de acuerdo, si es que están de acuerdo, porque casi nunca están de acuerdo, se convoca referéndum. Listo, genial, hay referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es preguntarle a las personas, al pueblo peruano, si quiere o no quiere que cambie la Constitución. Digamos que el referéndum se convoca y tú tienes que ir a votar, ¿no? Los peruanos con capacidad de ejercicio, o sea, ciudadanos mayores de 18 años, tienen que ir a votar. Hay elecciones, la gente va a votar. Le dan un papel, una cédula, donde puedes marcar sí y no. Marca sí si quieres que se cambie de constitución y no si no quieres que se cambie. Digamos que más de la mitad de peruanos marca que sí se quiere cambiar. Ya, si se hace eso, si más de la mitad de peruanos está de acuerdo con el referéndum, entonces ahí recién se le da el poder al Congreso para que se cambie la Constitución. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Congreso? El Congreso tiene que convocar a una asamblea constituyente. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Que van a haber 100 personas elegidas por el pueblo otra vez en elecciones para que se reúnan y cambien la Constitución. ¿Ya? Entonces, hay elecciones, la gente vota por 100 personas, las 100 personas se reúnen, forman una asamblea. ¿Ya? Esa asamblea tiene plazo un año y medio para elaborar una nueva Constitución. Una vez que se elabora esa Constitución, se le entrega al presidente, el presidente la firma, el Congreso la firma, el presidente de la Asamblea Constitucional la firma, se emite la nueva Constitución en el diario oficial peruano y al día siguiente la promulgación entra en vigencia la Constitución. Ya. Todo eso tiene que pasar para que pueda haber un cambio de Constitución. Ahora, por ejemplo, si la mayoría del Congreso no quiere cambiar la Constitución, por ejemplo, no digamos que hay elecciones ahora, y en las elecciones la mayoría la tienen los fujimoristas, o la mayoría lo tiene el Frente Amplio, o la mayoría lo tiene JP, ¿no? Que es el partido de Verónica Mendoza, o lo tienen los de Ataucusi, los del FREPAP, o lo tiene Renovación Nacional, o cualquiera de estos partidos, hay problemas, siempre hay discusiones entre ellos. A veces por ahí unos quieren, otros no quieren, el partido Julio Guzmán, el partido Morado, sí, con ellos no, ya va a depender, pues, ¿no? Pero lo que te estoy mencionando es la forma como se puede cambiar la Constitución. Ahora, ¿en dónde encuentras todo esto para que lo veas más, con más detenimiento, ¿no? Con más la Constitución política tiene 206 artículos. En el artículo 206 ahí vas a encontrar todo ello. Si te preguntan en el examen de admisión, ¿en qué artículo se menciona cuáles son los pasos para cambiar la Constitución? En la misma Constitución, en el artículo 206. Ahí tú puedes ver todo el camino para cambiar la Constitución. Por lo general, ese proceso tarda aproximadamente 2 años. Por ejemplo, ¿no? Digamos, año 2021, nuevo Congreso, nuevo presidente. El nuevo Congreso, por presión popular y todo, plantea un cambio de Constitución. Se inicia el proceso de votación en el Congreso, de referéndum, la gente va a votar, hay elecciones para elegir la Asamblea Constituyente, un promedio de 2, 3 años, ¿no? Aproximadamente. Pero, miren, desde el año 93 está la Constitución de Fujimori. Estamos en el año 2021. Casi 30 años, ¿ah? De la misma Constitución. Difícil que se cambie, ¿no? Difícil. Pero bueno, a ver, chicos, vamos a ver un poco este video ahora. Constitución es la norma de mayor jerarquía.
En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía. Pero, ¿qué es y para qué sirve? En Enterarse, presentamos ¿qué es la Constitución? La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con dos funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Este punto es interesante. Miren a lo que dice, lo que se menciona. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. O sea, si la ley no te ordena, por ejemplo, ¿no? Que ganes, o a ver, si la ley no te ordena que tienes que pertenecer a un partido político, no tienes por qué hacerlo. Si la ley no te obliga a ser profesional, no tienes por qué hacerlo. Si la ley no te obliga, por ejemplo, a comprar alcohol para una reunión, no tienes por qué hacerlo. O sea, no estás obligado a hacer lo que la ley no manda. Ni tampoco estás impedido de hacer lo que la ley Esto, según el propio artículo, no prohíbe. O sea, por ejemplo, tú dices, profesor, yo voy a dedicarme así, tú dices, a vender hamburguesas de iguana. Oye, pero ¿cómo vas a vender? La ley no lo prohíbe. Profe, yo voy a hacer no sé, ponte, ¿no? Voy a vender hongos fritos, pero la ley no lo prohíbe. O tú dices, profe, yo voy a salir vestido a la calle, ¿no? No sé, pues pongamos, con ropa fosforescente, ¿no? O te voy a hacer un peinado así extrafalario, ¿no? Pero ¿por qué haces eso? ¿No? La ley no lo prohíbe. Entonces, como dice ahí, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de lo que la ley no prohíbe. Entonces, por eso tenemos que ver. Tú dices, profe, ya yo, entonces, como la ley no prohíbe, yo voy a dedicarme a hablar mal de mi ex en redes sociales. Ay, cuidado, ¿eh? Que ahí sí la ley sí prohíbe el tema de la difamación, la calumnia y la injuria a nivel público. Me podría meter en un problema legal. Tendrías que ir viendo eso, ¿no? Profe, yo sé bastante de medicina natural, tú dices, ponte, ¿no? Por mis abuelos, mis ancestros, pero no he estudiado nada en la universidad, pero voy a poner mi consultorio de medicina, de que soy médico naturista, tú dices. Ahí tendrías que ver si la ley prohíbe o no prohíbe esa situación. ¿Me entiendes? O sea, todo está regulado. Si la ley no prohíbe algo, hazlo. Si la ley no te obliga, no lo hagas. O sea, es cuestión tuya, ¿me entiendes? O sea, la ley no te obliga a ser hincha de un equipo, por ejemplo. Tú quieres porque tú lo haces porque quieres. Dice, profe, pero a mis amigos, mi mamá, perdón, a mis amigos su mamá les ha comprado ¿no? Un Play 4 y a mí no me compra, que tu mamá no está obligada. ¿En qué parte de la ley dice que estás obligado? Es por eso, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, impedido de hacer lo que la ley Tribunal Constitucional, el máximo lo que no prohíbe. intérprete de la Constitución del Perú, está obligado a Ya, hacer ahora, escuchen. ¿Qué pasaría si en la Constitución, porque hay 206 artículos, ¿no? Pero hay tantas cosas en la vida que tú dices, pero el profe, la Constitución dice que Vizcarra puede cerrar el Congreso, sí. O sea, el presidente puede cerrar el Congreso, sí. Entonces Fujimori cerró el Congreso, entonces estuvo bien lo que hizo. No. Total, profe, no entiendo. ¿Puede o no puede un presidente cerrar el Congreso? Sí puede, pero en ciertos casos. Ah, pero profe, lo que hizo Vizcarra está dentro de esos casos que dice. Yo te digo que sí, pero pueden haber otros que digan que no. Entonces, al final, ¿quién va a decidir? Pues para eso hay una institución
llamada el Tribunal Constitucional. Ellos son los que al final, al último ya pueden decidir. Por ejemplo, miren, en la Constitución, escuchen, este ejemplo lo pongo para que se entienda más claramente. En la Constitución dice que todo peruano mayor de edad tiene derecho al matrimonio, ¿sí o no? Ya, bacán. Entonces viene Miguel y dice, profe, yo me voy a casar con María Fernanda, con Maffer. Ya, normal. ¿Cuántos años tiene Maffer? 18. Tú 18. Cásense, pues. Es la ley. Y viene también de repente Oscar Hugo, y Oscar Hugo se encuentra con Arturo, y dicen, yo tengo 18 años, Arturo tiene 18 años, nos queremos, nos amamos, nos queremos casar. Y luego te dicen, no, no se puede. Solo se puede casar hombre con mujer, o mujer con hombre. Pero tú dices, pero en la Constitución dice que sí se puede. No, la Constitución dice que se puede casar un peruano, o sea, que los peruanos tenemos derecho al matrimonio. Ya, y ahí está, pues. Sí, pero el Código Civil dice que solamente hombre y mujer. Entonces, ¿cómo hacemos? Tienen que preguntar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que decide al final eso. Es como que el órgano máximo al final, no de decisión. La ley no manda, las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Es así como poco a poco la Constitución va desarrollando los límites en la actuación pública y de los individuos, a través del principio de legalidad y la existencia del Estado de Derecho. Sin estos principios básicos, la Constitución no podría cumplir su función. La Constitución define al Estado peruano como un Estado democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república y establece así la separación de poderes. Ahí, justamente en la misma Constitución, se menciona que el Perú no es una monarquía, sino es una república. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder está dividido. Hay un poder para juzgar, un poder para legislar, hacer leyes, y un poder para ejecutar las obras. Ejecutivo, legislativo, judicial. Y además incluso hay órganos autónomos, como por ejemplo la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIET, el BCRP, el Banco Central del Perú, la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional. No son autónomos. Para entender más sobre cómo se organiza el Estado peruano, puedes ver nuestro video dedicado a eso. La Constitución nos dice, así, cómo deben funcionar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y cómo deben actuar los funcionarios públicos. También fija las reglas generales para las elecciones. Las reglas más específicas, que no pueden contravenir en la Constitución, se desarrollan en normas de menor jerarquía. La Constitución establece también qué participación debe tener el Estado en la economía y sus lineamientos generales. Establece que vivimos bajo una llamada economía social de mercado. Esto va acompañado de la libre competencia, la libertad de contratar, la defensa de la propiedad privada, entre otros. Adicionalmente, el Estado, por regla general, no puede hacer empresa, solo puede hacerlo subsidiariamente cuando haya un alto interés público y esta conveniencia nacional. Entonces, en el Perú, el Estado, si es que pone alguna empresa, es porque esa empresa va a beneficiar a todos. Como por ejemplo Segapal, es una empresa nacional, ¿no? Como por ejemplo la empresa de hoja de coca, que para que no haya narcotráfico y todo eso, el Perú ahora tiene una empresa de hoja de coca, ¿no? O por ejemplo un banco, el Banco de la Nación, ¿no? Que también le pertenece al Estado peruano. Solo autorizado por ley expresa. Ello significa que el Estado no puede, mañana, entrar a competir contra una empresa privada de manera antojadiza. Sin embargo,
Este conjunto de normas y principios regula todos los aspectos de la vida de una persona. No, ello sería imposible. Y para desarrollar aspectos más específicos, existen normas de menor jerarquía, como las leyes, puedes conocer más de ellas en otro video, normas con rango de ley, entre otros. Todas las normas de menor rango deben respetar la Constitución. Adicionalmente, todas las acciones de los peruanos, incluyendo en la vida privada de las personas, deben respetar aquello que está establecido en la Constitución. No obstante, hay muchos aspectos de la Constitución que, al ser puestos en duda, deben ser interpretados. Para determinar cuál es la interpretación que prevalece, existe una institución autónoma llamada el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. Ahora, uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Constitución son las llamadas garantías constitucionales. Las primeras tres garantías permiten defender los derechos fundamentales de los individuos. Está el habeas corpus, que defiende la libertad individual, la acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros, el habeas data, que protege el derecho a acceder a información pública y de autodeterminación informativa, es decir, el derecho al control de la información personal, y luego están las siguientes tres garantías, que permiten proteger la primacía de la Constitución. Está la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra leyes y normas con rango de ley que transgreden la Constitución, la acción de cumplimiento, que procede contra autoridades que se nieguen a acatar una norma legal o un acto administrativo, y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando contravengan la Constitución o la ley. Veremos en otro video más específicamente cada una de estas garantías. ¿Y cómo se modifica la Constitución? La Constitución solo puede ser modificada a través de una reforma constitucional. Si el presidente o un grupo de congresistas o el 0.3% de la población electoral del Perú propone una ley que modifica la Constitución, esta debe necesariamente ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Esto es, por más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, por mínimo 66 votos. Luego, esa modificación debe ser ratificada por referéndum. Por otro lado, puede evitarse el referéndum solo si el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas esta ley. En ambas votaciones, el respaldo debe superar los 2/3 del número legal de congresistas. Según la Constitución, cada legislatura ordinaria dura 120 días. Así, la Constitución es la base sobre la que todo el resto de normas recae y que está por encima del poder de cualquier funcionario o individuo. Por ello, su modificación pasa por un proceso más rígido que una ley ordinaria, para evitar que ésta pueda ser modificada de forma ligera. Si alguno de los poderes puede modificar la Constitución y cambiar las reglas a su antojo, la Constitución perdería su razón de ser. ¿Y tú, crees que en el Perú la Constitución es respetada? Si te gustó este video, apóyanos dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Bien, no solamente si es respetada, sino también si se cumple, ¿no? En general, se cumple la Constitución. Los mismos políticos que supuestamente deben hacer cumplirla sin cumplir, ese es un tema bastante polémico, bastante debatible. Bien, chicos. Entonces, vamos a recapitular con ayuda de la separata. Si tienen alguna pregunta, más bien, pueden hacerla. Ya, en la separata dice en la primera pregunta el tema de derechos fundamentales, ¿ya? Miren, los derechos fundamentales, apúntalo por ahí en tu cuadernito, o sea, en pregunta de examen lo encuentras en el artículo 2 de la Constitución. En el artículo número 2 de la Constitución, ahí encontramos todo lo referido a derechos fundamentales. Por ejemplo,
El artículo número 2 dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a qué, a ver, a la vida, a su identidad, a su integridad, derecho al bienestar, a la igualdad ante la ley, tiene derecho a la libertad de conciencia, libertad de religión, a la libertad de información, tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera, tiene derecho al secreto bancario, al honor y la buena reputación, tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio, al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones, tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar el territorio nacional y a salir de él, a reunirse pacíficamente sin armas, derecho fundamental, ¿no? Asociarse y constituir fundaciones, instituciones, empresas. Tiene derecho a contratar a personas con fines legales, a trabajar libremente, a la propiedad y a la herencia, tiene derecho a participar de forma individual o colectiva en la política del país, a mantener, si desea, sus reservas políticas, filosóficas, religiosas, tiene derecho a su identidad étnica, cultural, y se le reconozca su cultura, ¿no? Tiene derecho a su nacionalidad, a la paz, a la tranquilidad, a la legítima defensa, a la libertad y a la seguridad personal. ¿Cuál sería entonces la que no? ¿Cuál no sería un derecho fundamental? Exacto, muy bien Marisol, la E, ¿no? Esa no es un derecho fundamental, a elegir obligatoriamente su lugar de residencia. No es un derecho fundamental. Correcto. En la B debe decir a contratar con fines lícitos, ¿no? Bien, pregunta 2. La C. Exacto, mientras no se haya comprobado que es responsable a través de un proceso de investigación judicial o penal, es inocente. Ahora chicos, nos quedan 9 minutos, ahora vamos a hacerlo lo más rápido posible. A ver, acá, verdadero y falso. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. ¿Qué dicen? Verdadero, ¿no? Los hijos tienen, claro. Verdadero, profe, verdadero. La 2, los hijos tienen igualdad de derechos y deberes, salvo los que tengan incapacidad absoluta. No, todos son iguales. Todos. Eso es falso. A ver, todos tienen derecho a la salud. Verdadero. Verdadero. ¿Las formas de matrimonio son reguladas por la ley o no? Verdadero. Claro, también lo hemos visto en una pasada. Ahí está. Listo. 4. Según la Constitución, la educación, a ver, ¿cuál será la finalidad de la educación peruana? ¿Qué creen ustedes? O sea, claro, lo que supuestamente dice la ley, ¿no? Instruir para el trabajo. Ya, eso sería un aspecto de la educación. Pero también para darte valores, para enseñarte principios. La E, profe, la formación ética. Ya, pero también para el trabajo. Entonces, ¿cómo se le llama todo eso? A la formación integral se le llama. El desarrollo integral. ¿Ah? Desarrollo integral. ¿Lo integral qué implica? Tu ética, tus valores, todo, pero también te tiene que educar para que puedas trabajar. Pues, ¿no? Y no, se supone que no solamente porque trabajes, sino también para que seas un buen ciudadano. O sea, los dos, por eso es integral. Ya, 5. 5, a ver. A ver, dice, es participar en los gobiernos municipales de su jurisdicción. La mayoría no lo hace, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Participar. Deber. Es un derecho, ¿no? Un derecho. La C. ¿No? Un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque tú si quieres, puedes ir y preguntar en qué se está gastando la plata de tu municipalidad. Puedes participar de cabildo abierto, incluso dar tu opinión. Lo que está pasando en tu municipalidad. Es un derecho que uno tiene. Que casi nadie lo hace, pero es un derecho. A ver. ¿Qué cosa no se puede cambiar en un referéndum? La C. Claro, exactamente. La C. Porque un decreto de urgencia, su mismo nombre lo dice, pues. Imaginemos que Vizcarra dice, ha pasado una pandemia, voy a preguntarle a todo el Perú si quiere cuarentena. Eso no se puede decidir, pues. De frente no me lo meten, ya está. Listo, 7. Quedan excluidos de la extradición. Ya, extradición es traerte a tu país. O sea, tú te fuiste del país y te tenemos que traer porque de repente eres un terrorista, porque eres un delincuente, porque eres un terrorista, porque has robado. Ya, pero hay algunos casos que no se te puede traer. Por ejemplo, si tú te has ido del país,
No, si tú, por ejemplo, te has ido porque has robado, sí, pues es financiero, ¿no? Si tú te has ido porque eres un terrorista, también se te puede traer. Si tú te has ido porque has violado derechos humanos, o sea, has cometido delitos de lesa humanidad, también se te puede traer. Pero no se te puede Entonces, traer, por creo que ejemplo, es político. ajá, exacto. Digamos que yo como profesor, ¿no? Me opongo a lo que está pasando en la educación peruana. Hago mi protesta, dirijo a los profesores y yo sé que me quieren perseguir por eso, porque estoy luchando por Profe, los derechos. Dime. eso ha pasado con políticos peruanos, ¿verdad? Claro, no solamente peruanos, a nivel mundial. La gente que pide asilo político. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo estoy ahorita con problemas en el Perú por mis ideas de cambiar la educación. Entonces le pido a Uruguay que me dé asilo. Y Uruguay me recoge y me ampara. Y el Perú no le puede pedir a Uruguay que me devuelva, porque yo no me he ido por robar, no me he ido por matar, no me he ido por terrorista, me he ido por mis ideas. Por ejemplo, el que quiso hacer eso fue Alan García. Alan García pidió asilo político a Uruguay. Dijo yo, acá en el Perú me están persiguiendo, me quieren acusar de corrupto y quiero por eso irme a Uruguay. Uruguay le dijo, oye hermano, a ti no te están persiguiendo por tus ideas, te están persiguiendo porque has robado. Así que no te damos el asilo político. Y no se fue. Y al final, ¿qué hizo Alan? Se suicidó, pues, ¿no? Antes que lo capturen. Pero así pasa, ¿no? Hay, por ejemplo, personas en Venezuela, políticos, que están amenazados por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchos políticos venezolanos? A veces piden asilo y se van a otro país. Cuando en el Perú, por ejemplo, había dictadura militar y habían intelectuales peruanos, como por ejemplo José Carlos Mariate y Víctor Hugo de la Torre, que estaban perseguidos, ellos pedían asilo político y se iban a otro país. Entonces, por una cuestión política no te pueden regresar. Por lo demás, sí. A ver, vamos a avanzar hasta las 9, chicos, ¿ya? O hasta las 10. Porque recuerden que mañana también continuamos, ¿ah? A ver, Listo, profe. 8. Los Están en... empleados, La D, profe, los empleados de Petroperú. la D, Exacto, porque miren, la policía no puede hacer huelga, la Fuerza Armada no puede hacer huelga, los ministros no pueden hacer huelga, los jueces no pueden hacer huelga, los congresistas, ni el presidente y los ministros pueden hacer huelga. Pero sí pueden hacer huelga los trabajadores, ¿no? ¿Qué trabajadores? Trabajadores de educación, trabajadores de salud, trabajadores informales, trabajadores de la empresa, por ejemplo, pinturas de pintura, de McDonald's, de Ripley, cualquier trabajador tiene derecho a huelga, es un derecho. Pero no pueden hacerlo pues los jueces, ellos sí no están prohibidos de hacer huelga. 9. La C. políticos, La B, la C, la C, la C, la C, la C. De hecho, pues Político. es elegir y ser elegido para tener un cargo, obviamente político. Por último, ya, para llegar a la mitad hoy. ¿Qué significaría cuando decimos paternidad y maternidad responsable? ¿Qué creen que sea eso? deber de los padres y derecho de los hijos. Exacto. Tú como hijo tienes derecho que tu papá pues no te tenga por tener, ¿no? Él tiene que ser responsable de tu educación, tu salud y todo lo demás, ¿no? Y también es una obligación del papá no tener hijos por tener también. Porque si va a tener hijos, pues tiene que ser regulado, viendo cuánto dinero le alcanza, viendo qué lugar va a vivir. Y ese es un reclamo que siempre se hace, ¿no? Pero papá, pero si tú sabías que no te alcanza conmigo y con mi hermano, tienes un hijo más, entonces por eso tiene que haber una política de planificación familiar. Bien, es un deber de los padres y de hecho de los hijos. Bien, chicos, nos quedamos hasta acá. Mañana continuamos, igual tenemos clase a las 11 de la mañana, de 11 a 12. No se preocupen. Terminamos esto y avanzamos con lo que queda de psicología. Chicos, cuídense, gracias por su atención. Chao, profe. Gracias, profe. Bye. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe.